Actualización de las peleas del día, padre. Dígame, a ver. A usted que lo impresionan tanto. Muestre. El presidente Gustavo Petro ha escalado un poquito más el lenguaje y entonces dice ya no solo que hay un golpe de Estado, sino que lo quieren matar y que hay una orden en curso. Pero desatado como está el presidente en esa teoría, todo derivado de una investigación del Consejo Electoral, ya vamos en que Elon Musk, el dueño de Twitter, es nazi. Sí. Nazi. Nazi. En que Alejandro Ordóñez, el procurador que lo destituyó a él, es nazi. Por el que él votó para procurador. Ah, bueno, ese es... Y por el que él eligió, no solo votó, ese es un buen eligió como recorderis. procurador. El Alejandro Ordóñez, solamente votó, nazi, ¿no? recibió los También lo votos eligió. de Gustavo Petro, senador. Estamos de acuerdo, Aurelio. Todo el Sí, que claro. discrepa, todo el que discrepa del señor presidente, el presidente Petro dice nazi. ¿Sabe qué miedo tengo? Nazi, fascista. fascista, extrema derecha. ¿Sabe qué miedo tengo? Que de tanto usar esas palabras terminen sin la fuerza histórica que realmente Padre, tienen. el- Es que usted termina, pasa No. como con las monedas esas que usted usa y usa y usa y usa y pierden todo su cuidado. Esas palabras son El presidente conceptos muy fuertes. por cuenta del nazismo compara a los medios de comunicación en Colombia con Goebbels, que era el jefe de la propaganda en la época de Hitler, como Sí, si fueran sin embargo, comparables. fíjese usted La que- verdad es que usted tiene razón, a mí me parece una dramática, irresponsable trivialización de la historia hoy, tantos años después. Cuando usted no sabe qué fue el nazismo, cuando usted no entiende qué fue el nazismo, usted dice, es que el otro piensa lo contrario a lo que yo pienso, en consecuencia, No. ¿es un criminal? No, O sea, Pero fíjese usted en esto de ahí, que paradójicamente... yo creo, Aurelio, que Alejandro Ordóñez se equivocó duro con Gustavo Petro. Pero de ahí a decir que el señor es nazi. Que quemó libros, es cierto, quemó libros. Quemar libros no lo hace a uno nazi. Es decir, el nazismo fue una cosa un poquito más difícil de administrar. Lo y de dice el mismo digerir. presidente que Pero- cuestionó la caída del muro de Berlín. En Berlín. Que hace unos Elon meses, Musk, ¿no? que Elon Musk, que a mí me parece un poquito antipático, la verdad, todo. Que Elon Musk, porque apoya a Trump, en consecuencia es nazi, el señor de Twitter, y que me va a cerrar la cuenta en Twitter. O sea, Elon Musk Pero no le esa es hace... la misma narrativa de Nicolás Maduro. La pero misma cuando narrativa de Petro- Nicolás Maduro. Y muestra de la misma forma el teléfono celular como lo mostró Nicolás Maduro No, todo, cuando todo. ordenó la suspensión de Twitter de X en Venezuela. Pero cuando Petro votó por Ordóñez, Ordóñez ya había quemado los libros, ¿no? Claro, ya claro, claro. El antecedente ya estaba, eso no Lo de fue los libros después. fue en el 82, Pero- Aurelio. Sí, sí, Ricardo, pero Aurelio, fíjese usted que la crítica a Goebbels... le hago una precisión. Los nazis quemaban libros y quemaban lo que a ellos les parecía la contracultura. Pero quemar libros no lo hace a uno nazi. No, pues que por supuesto que no. Pero fíjese, Néstor, que hay una paradoja. Y es que, ¿cuál era la clave comunicacional de Goebbels? Era repetir, repetir y repetir. Y de la mentira Y no algo es la queda, que- decía Goebbels. Sí. Y no es la que está utilizando Petro. Me van a matar, me van a matar, me van a tumbar, el golpe blando, el golpe blando. O sea, no está Petro utilizando exactamente la misma técnica, la misma táctica. me duele, Todos Aurelio, los días repite, me como dice duele el padre Linero, la moneda gastada. que por cuenta del nazismo Sí, es lastimoso. y del San Benito del nazismo, de que todo el que discrepa de él es nazi y que los medios son Goebbels, se está llevando por delante absolutamente todo el rigor. Entonces hay un país que le copia al presidente Gustavo Petro, Héctor, como usted lo sabe, y que dice, sí, los medios tal cosa, sí, Ordóñez nazi, sí, Elon Musk nazi. Y puede terminar caricaturizando Sí, es lo que que es- para es él de pronto es una lastimoso. realidad. Vamos a suponer que eso es una realidad. Cuando lo expresa de esta manera, termina caricaturizando. Y entonces Claro, mucha gente dice, claro. wow, no puede ser. Yo O sea, quisiera- cuidado. Claro, ¿ah? eso que es Yo- el padre es... yo quisiera, Héctor, lo que hablar... es el padre es verdad, como el cuento, padre, pero es cierto porque realmente yo creo que lo que ocurre es que el presidente Petro, por el tono de su discurso, por la manera como lo dice, por el tipo de adjetivos que utiliza, pues realmente termina banalizando unos hechos y termina pues debilitando la discusión pública
respecto de algunas afirmaciones pues que cabría discutir. Hay una afirmación que él hace, por ejemplo, que es muy grave, que es el tema de que lo van a matar, de que lo quieren matar, de que hay un plan para asesinarlo. Ese es un hecho que no debería banalizarse ni meterse, digamos, dentro de una discusión como en la que nos metemos todos los días, porque claro que en Colombia, por ejemplo, pues hay unos factores de violencia, unas organizaciones criminales, no de ahora, sino desgraciadamente de hace décadas, que han querido matar a los presidentes, no a Petro, a todos. Bueno, contra el presidente Duque hubo un atentado directo, contra el presidente Uribe nada menos que el día de su posesión le dispararon roquetazos a la casa de Nariño. Es decir, en Colombia efectivamente tenemos unos factores de violencia que... Usted da en el clavo, pero el presidente Petro no dice a mí me quieren matar unos ilegales. Lo del presidente Petro es el doblemente más grave, porque dice y sugiere que a mí me quieren matar es el establecimiento, a mí me quieren matar la oligarquía. Mete a los bancos, mete a los medios. Los expresidentes. Es decir, vincula todo el establecimiento, a todo el establecimiento, como lo llama él, con el narcotráfico, lo cual es supremamente claro. Claro que hay vasos comunicantes y han existido vínculos, eso es innegable. Pero decir que todos los bancos, decir que todos los empresarios, decir que todo lo que él llama establecimiento está manchado por el narcotráfico es una afirmación muy delicada. Yo no... Dice que gobierna el narcotráfico en Colombia. ¿Quién gobierna hoy en Colombia? Es que esas exageraciones son las que le quitan fuerza a las palabras del presidente. Obvio. Porque claro que al presidente de Colombia hay que protegerlo porque hay organizaciones criminales que lo quieren matar. De eso, pues yo creo que a ninguno de nosotros nos cabe duda. Bueno, ni al propio Estado, que además le mantiene un operativo de seguridad realmente muy grande y merecido al presidente Petro, como lo hace con el presidente, como lo hace con el expresidente Uribe, etcétera. Pero llevar la situación a la... Dijese que no lo ha dicho, que los delincuentes lo quieren matar, y ha pasado desafortunadamente en la historia la vieja y la nueva de Colombia, que los delincuentes quieren matar a los gobernantes. Eso es cierto y desafortunadamente ha sido siempre. Bueno, en el gobierno mencionan varios elementos de algo intentaron matar a Iván Duque, presidente de la República, y hoy el presidente Petro dejó libre al guerrillero de las FARC que ordenó el asesinato de Iván Duque, el atentado contra Iván Duque. Hay un común denominador en todo esto que menciona el presidente, que los que se oponen a él son nazis, que desde yo no sé dónde vive Elon Musk lo quieren perseguir y lo bloquean, que lo quieren matar, que lo quieren tumbar, y que el presidente del Senado, Efraín Cepeda, quiere ahora ser el presidente. Todo esto tiene un común denominador y es una fase paranoide, muy peligrosa que está pasando, por la que está pasando el presidente, pero muy peligrosa para el país. Embarcar al país en absurdos como, por ejemplo, que lo quiere tumbar el presidente del Senado porque se está oponiendo al presupuesto, y embarcarse en absurdos como que Elon Musk está viendo a ver qué hace con Petro. O sea, yo creo que de verdad Elon Musk está dedicado a hacerle campaña a Trump, y Petro le debe parecer, pues, absolutamente irrelevante para sus prioridades en estos momentos. Y la verdad me dio mucha vergüenza porque el parecido con Maduro era evidente en esas declaraciones. Yo la verdad lo que veo es un presidente cada vez más aislado, cada vez más arrinconado, y debo de reconocer que a mí en lo personal me entristece mucho que este proceso de alternancia democrática, en el que muchos apostamos con una figura de izquierda como Gustavo Petro, esté sucumbiendo en medio de esa personalidad conflictiva y errática del presidente. Y lo que está hoy en juego es el proyecto que él prometió, Luis Ernesto, porque el peor enemigo del proyecto de gobierno es él mismo. Luis Ernesto, lo meto a usted, Néstor, perdón que le hago esta pregunta, Héctor, a Luis Ernesto, ¿lo meto en la lista de arrepentidos? De desilusionados, Néstor, mis sentimientos de desilusión, porque se perdió una gran oportunidad y cada día se pierde más. Es más evidente que el presidente, pues que representa ideas progresistas y una agenda de transformaciones sociales que son importantes y siguen siendo importantes para este país, no estuvo a la altura. ¿Y por qué? Por esa personalidad paranoide, conflictiva, incapaz de reconocer al otro, de dialogar con el otro, de construir con el otro. Y lo más triste y preocupante de todo esto, Néstor, es que hay muchos en Colombia que se creen esa película del presidente. Es que uno la ve y, digamos, yo desde la distancia la veo y digo,
pucha, qué paranoia, no tiene ningún sustento en la realidad afirmar que Efraín Cepeda quiere ser el presidente de Colombia, que lo quieren matar, que los Monk le quieren cerrar la cuenta, en fin. Uno dice, ¿de dónde sacará todo esto? Pero la gente se lo cree, Néstor. Lo que más me angustia es que la gente, padre, le copia al presidente Gustavo Petro. No, yo sé que hay, Héctor, los que conocen la historia los que han leído pero es que mucha gente no lo hace. Pero la gran mayoría de la gente, mire, Néstor, con el presidente Petro está pasando un asunto que es más complejo todavía en política. Yo sé que hay muchas bodegas, pero descuento las bodegas y sigue habiendo mucha gente. Todavía le queda un poquito, pero poquito. Le copia el discurso de que aquí todo el mundo es nazi y que la prensa es el horror en este país y ese discurso de odio del presidente, la verdad, en Colombia ha encontrado un caldo de cultivo. Ese es un grupo pequeño, Néstor, porque yo justamente lo que iba a decir es que en realidad el problema, me parece, desde la perspectiva del presidente Petro, es que sus palabras están perdiendo importancia, cada vez son más intrascendentes, cada vez a la gente le importan menos, incluso a los funcionarios de su propio gobierno. A mí me impacta mucho que el presidente dice cualquier cosa, lanza una propuesta, lanzó por ejemplo la de las inversiones forzosas y la de todas las personas que estaban como alrededor y relacionadas con el tema. El mensaje que le daban, por ejemplo, a los bancos era: tranquilos, eso no va a pasar, venga, más bien hacemos un acuerdo. Es como, no le demos importancia a las palabras del presidente, y eso para un líder político pues tiene que ser muy fuerte. Y la verdad es que mire, Luis Ernesto comenzó su comentario diciendo: no, es que eso es muy grave y mete al país en una situación. Al país no lo mete en nada, el país está funcionando normalmente. Hoy la gente están, unos en sus colegios, otros en sus universidades, otros listos para ir a ser cajeros de un banco, o a manejar su taxi, o a abrir su restaurante. Había una época, Héctor, en la que el presidente salía y decía: me quieren matar, y eso era un motivo de escándalo terrible, ¿cierto? Ahora el presidente dice: me quieren matar, me quieren tumbar, y hace parte, desafortunadamente, y es un comentario de cierto paisaje, porque ya el presidente, es que el cuento lo echa tantas veces sin pruebas. Es que quería decirle: no hay una sola prueba, no hay un solo documento, no hay nada, ni un nombre de quienes están implicados en el supuesto plan para matar al señor. Es que la intrascendencia de los líderes políticos, y a Petro le está pasando eso, Néstor, me parece realmente que debe ser muy triste para los líderes, debe ser muy triste para una persona como Gustavo Petro, que realmente dedicó su vida a tratar de estar donde hoy está, para dirigir el país en un sentido y tal cosa, y para cumplir, digamos, unas ideas que él tenía, y que hoy cada cosa que diga realmente lo que hace es que la gente, y le insisto, Néstor, los propios funcionarios del gobierno, el esfuerzo que hagan permanentemente es como: no le hagan caso, y eso sí me parece muy malo. Me parece muy malo, me parece malo para el país, pero el país lleva su rumbo. Yo sí veo a una parte del país, Héctor, que le para bolas todavía, por más de que no las acepte, de los mensajes del señor presidente. Son las 7 de la mañana, 26 claro que minutos. sí, Néstor. Señor Álvaro. Y lo preocupante es que la situación política del país sea así de tensa, más allá de las palabras del presidente. En eso, claro que le cabrá responsabilidad al presidente, pero yo creo que la polarización le viene políticamente, le viene mejor a Petro que a sus opositores. Por eso él insiste en ella, y por eso no entiende uno que sus opositores hagan ese juego, porque el clima de polarización no es solo el resultado de Petro, ¿no? ¿Cuál es el juego de los opositores, Álvaro? No, pues una polarización igual. Si usted mira las teorías de conspiración, la contracara del golpe blando es que Petro se va a quedar en el poder. Lo dijeron durante meses, y mucha gente está convencida. A mí me paran en la calle y me preguntan: ¿usted sí cree que se va a quedar? Cuando no hay ninguna manera de que eso pase institucionalmente, pues a menos que... El presidente, le recuerdo que el presidente habló de asamblea constituyente, ha hablado... Perdón, pero dijo claramente... Anoche habló de que puede ser que la responsabilidad del discurso del presidente sea culpa de la oposición. No, yo no estoy dando culpa, pero lo que sí estoy diciendo es que... tiene razón Álvaro en que la oposición es igual de Néstor, salgamos de pensar que esto es todo culpa de Petro, eso es estar petrificados. Porque las caricaturas viperinas son de ambos lados.
El enfrentamiento es de ambos lados. La verdad es que Petro ha recibido una de las oposiciones más duras. Quien tiene el poder es el presidente de la República. ¿Sabe cuál es la diferencia, Álvaro? Se lo resumo. La grandeza le corresponde a los gobernantes. Las oposiciones son todas mezquinas. Todas, inclusive la que hacía Gustavo Petro, eran todas pequeñas, que dan golpes por detrás, por la espalda. La grandeza, la diferencia le corresponde al estadista, y eso me parece que es clave un poquito para entender. Es que dejó de ser candidato hace 2 años y él parece que no lo entienden esto. Pero bueno, opiniones, ya que nos metimos en el tema de las batallas del Quisiera darle la razón, Néstor, Señor. Quisiera darle la razón a Héctor en que que el país igual sigue avanzando, que el presidente pues echa sus discursos altisonantes cada tercer día y que nada pasa. Pero lamentablemente la realidad es otra, Héctor. La realidad es que por esa confrontación permanente, el presupuesto no sale del Congreso. Por esa confrontación permanente, las carteras están ejecutando el 0, el 1%, el 2%, los proyectos no llegan porque el gobierno está dedicado a la confrontación, no a la ejecución. Por esa confrontación permanente, lamentablemente, y también quisiera creer que no, que son muy poquitos los que realmente creen semejante visión paranoide de la realidad, de que lo van a tumbar, de que hay golpe de Estado, de que lo quieren matar, que le van a cerrar la cuenta de Twitter, pero lamentablemente el 25% del país, una cuarta parte del país no es poquito, y esa cuarta parte del país está absolutamente convencida que lo que está pasando en este momento con el gobierno es porque no dejan gobernar al presidente. No porque él tiene una dificultad para gobernar, porque ha tenido dificultad para armar equipos, porque ha tenido una dificultad para liderar a esos equipos, para construir acuerdos, para tramitar leyes fruto del consenso y no de la confrontación. No, ellos están convencidos que es por culpa de quienes no lo dejan gobernar, y en eso pues la oposición sí lo está haciendo de manera muy torpe. En esto estoy de acuerdo con Álvaro, la oposición realmente ha jugado un rol muy torpe en esta etapa de Gustavo Petro. Le iba a decir, para estos efectos, ¿a quiénes mete Petro, el presidente Petro, en la bolsa de opositores? Esto ya no es Petro, esto ya no es Petro contra Uribe. Es que Álvaro dice Petro contra Uribe, el resto del mundo. Usted se dio cuenta, Héctor, mete a todos los expresidentes de todos los partidos. Claro. Bueno, creo que ayer no mencionó al presidente Santos, pero mencionó al presidente Gaviria, mencionó a Uribe, mencionó a Pastrana, mencionó a Germán Vargas. Pues mete a todo el mundo, es contra el resto del mundo, porque claro, su discurso siempre es: yo represento el antiestablecimiento y ellos son el establecimiento oprobioso que ha subyugado al país durante 200 años. Y en eso se mantiene. Todavía, sí. Lo raro de esto, Néstor, es que, como lo dijimos en el informe que presentó, no esta nota, sino un poco más temprano, es que el discurso termina llamando al acuerdo nacional, que es una cosa de locos, porque realmente uno no puede utilizar un lenguaje como el que se utilizó para llamar al acuerdo nacional, que ahí es donde yo vuelvo a mi punto de la intrascendencia de los discursos presidenciales. El presidente habla y menciona y dice cosas y dice cosas. Cuando usted está, Héctor, en la junta en la junta del edificio y se sienta y dice: todos ustedes son unos gamines, unos tal por cuales, todos ustedes son ampones. Y después dice: bueno, recojamos la cuota para construir el gimnasio. Eso no funciona tan fácil aquí. Pero miren, Néstor, el mejor ejemplo del tema pasó hace unas semanas en un evento de inteligencia artificial que hubo, creo que en Barranquilla, convocado con bombos y platillos por el Ministerio de las Telecomunicaciones. Era un evento latinoamericano, llevaban 3 días diciendo que era muy importante la inteligencia artificial, que eso le iba a servir mucho a estos países, etcétera, etcétera, y el presidente se paró al final y dijo que la inteligencia artificial iba a destruir el mundo y que había que combatirla. Todos se miraron y pues la situación siguió, y firmaron el mismo documento que iban a firmar, y el ministro de las Comunicaciones está haciendo lo que iba a hacer independientemente de lo que dijo el presidente. Eso es una cosa realmente muy como de locos lo que está pasando. 7 de la mañana, 33 minutos. Daniel. El presidente tiene el deber de poner en conocimiento de las autoridades la información que tiene, porque en el discurso de ayer dijo: están corriendo ríos de dinero de narcotráfico para tumbarme y hay un plan para asesinarme en menos de 3 meses. Ya puso en conocimiento de la Fiscalía esta información. Yo creo que el presidente no tiene que revelar la información,
pero sí debería haber un acta o una reunión con la fiscal general que sea de conocimiento público, en donde el presidente y la fiscal dice ya es de conocimiento de la fiscalía y se abre una investigación por el presunto atentado que va a ocurrir contra el presidente Gustavo Petro. De otra manera, es una irresponsabilidad salir con estas historias y generar una situación de zozobra más allá de la que ya hay sobre la vida y la seguridad del presidente. Y segundo, Néstor, me preocupa otro tema. El día que el presidente sí tenga evidencia de algo grave que está pasando, nadie le va a creer. Todo el mundo lo va a voltear a ver como otro discurso más de un loquito que se está inventando unas historias. Exactamente. 7:34 a.m. El presidente mete en esta teoría de la conspiración ahora al presidente del Senado. Yo no estoy muy seguro, Héctor, que el presidente del Senado, que hoy es conservador Efraín Cepeda, barranquillero, esté en la línea de sucesión. Si algo le llegara, toquen madera, si algo le llegara a pasar al presidente Petro y a la vicepresidenta Francia Márquez, ¿hereda el poder Efraín Cepeda? No, Néstor, efectivamente no está en la línea de sucesión. En el artículo 202, si mi memoria no me falla, está la línea de sucesión, que comienza por supuesto con el vicepresidente. Si no está el vicepresidente, siguen entonces los ministros, y además el artículo pone la condición de que sean personas que pertenezcan al mismo partido, sí. El mismo partido del presidente. En eso hay una diferencia grande con países de América Latina como Perú y Ecuador, donde han tumbado presidentes y efectivamente, como dice el presidente Petro, el sucesor es el presidente del Senado. Bueno, también pasó en Brasil, y eso genera un incentivo para que los congresos tumben a los presidentes, porque ellos terminan poniéndolo. En el caso colombiano, la línea de sucesión presidencial es distinta. Yo creo que ese es un lapsus del presidente, porque así funciona en Estados Unidos. El presidente Petro cree que en Colombia funciona lo mismo. El presidente Petro... Yo que tengo razón, que hay algunas cosas que hay que escribir en papel para poder hablar. Yo sé, padre, el presidente Petro, por cuenta de eso, de no escribir, comete varios errores. Decir, inventarse que el presidente del Senado está en la línea de sucesión en caso de que él no esté. Yo honestamente toco madera, rezo el rosario para que el presidente Petro no falte de aquí al 7 de agosto. Que termine su periodo como tiene que ser. Pero también se equivocó en otra, padre. Yo no sé si usted lo vio anoche. Ahora dijo Héctor que España era una república. Como en España, España es un reino. España es un reino. Claro. Es una monarquía parlamentaria. Digamos que eso lo debería saber el señor presidente, pero el presidente volvemos a lo mismo. Comienza a desarrollar tesis hay que escribir alrededor. Ahora puede ser que el presidente se refiera a una hipótesis, digamos, de carambola, y es que cuando falta el vicepresidente por alguna razón, el Congreso nombra a un vicepresidente, elige un vicepresidente, y entonces él podría decir, bueno, van a elegir al presidente del Senado, pero esa ya es una vuelta larga, y eso no es, digamos, lo que dice la Constitución. Sí, pero la intención del presidente ayer golpeando a Efraín Cepeda era clarísima en materia política. Efraín Cepeda le ha parado los proyectos en el Congreso. Efraín Cepeda le ha hablado duro frente al tema del presupuesto, frente a la ley de financiamiento. Si yo peleo con ustedes, Ricardo, entonces salgo y digo, ¿Ospina me quiere matar? No, pues no, por supuesto que Ospina es fascista, pero en la lógica del presidente... luego recoge un poco, ¿no? Anoche, después de que se da cuenta de lo que dijo en el discurso el presidente en redes sociales, dice que él no lo vincula en el golpe de Estado. Que no lo vinculen. Pero es una de los muchos blancos del presidente. Son las 7:37 sobre las peleas y sobre las frases del presidente. Camila Carvajal. Sobre las peleas y las frases, Néstor, que como fueron casadas prácticamente con todo el mundo, hay muchas respuestas y muchas reacciones, sobre todo políticas, esta mañana. Si le parece, voy a empezar hablando del episodio del presidente del Congreso, del conservador Efraín Cepeda. Después de las palabras del presidente, salieron todos los partidos, no importa la orientación política, a respaldar al presidente del Congreso. Empecemos por el Partido Liberal, su propio presidente, quien fue César Gaviria el que dijo que hay que respaldar al presidente, al senador Efraín Cepeda, porque las declaraciones del mandatario colombiano son desafortunadas. El Partido Liberal trabaja por el respeto y los valores que siempre han dejado una democracia sólida. Lo hace también el propio partido, los conservadores, el de Efraín
Efraín Cepeda, que le dicen al presidente Petro que, comillas, las acusaciones temerarias contra las otras ramas del poder no le hacen bien al país y tampoco son coherentes con lo que tanto afirma de buscar un acuerdo nacional, que tenía razón Héctor hace un momento. Con eso terminó el discurso, después de cazar tantas peleas invitando al acuerdo nacional. Pero a ese rechazo, por lo que dijo el presidente Petro, del presidente del Congreso, del conservador Efraín Cepeda, también se suma el rechazo de Germán Vargas Lleras, desde Cambio Radical. Dice que son inaceptables las expresiones del presidente Petro contra Efraín Cepeda, que se solidariza con él y que como presidente del Congreso hasta ahora ha hecho un buen trabajo, que no se deje amedrentar. Reacciones políticas producto de lo dicho por el presidente Petro, no solo que lo quieren matar y lo quieren tumbar, sino que su reemplazo sería el senador Efraín Cepeda, y que así está orquestado el plan. Por eso, en el segundo discurso de ayer en Florencia, Caquetá, esto dijo el presidente respondiéndole al senador Cepeda. Hoy me respondía Efraín Cepeda: no, yo no sé si él o no, pero la ley de Colombia diría que si el presidente y la vicepresidenta son destituidos por la comisión de acusaciones, que fueron los elegidos por el pueblo, entonces el presidente de Colombia es el presidente del Senado de la República. Y dice: oiga, respétenos. Eso es lo que dice la norma y eso es lo que pasaría. Pero Néstor, ¿cómo el presidente Petro llegó a este punto del discurso? Recuerde que más temprano, en una reunión con asociaciones y con medios de comunicación comunitarios, el presidente Petro habló de ese golpe, de los plazos, aunque no dice quién está detrás, insiste en la teoría, no solo de que lo quieren tumbar, sino de que lo quieren matar. O muere el presidente o lo tumban. La orden está dada para estos 3 meses. 3 meses. O asesinan al presidente o lo tumban. Una de dos. No queremos más a Petro en el Palacio de Nariño. Así el pueblo haya dicho que sí. Néstor, ante las preguntas de quién quiere matar al presidente o quién quiere asesinarlo, en su teoría de que la orden está dada en los próximos 3 meses, el mismo presidente de la República fue más allá. Dijo que este no va a ser un golpe de Estado militar, como ha pasado en otros países de América Latina, sino que en Colombia el golpe es más sofisticado. El golpe de Estado no son los generales de la policía y del ejército buscando cómo tomarse el palacio y sacar al presidente. No, señores. No son tan brutos los oligarcas de este país. Es un golpe de Estado a la colombiana. Primero desaforaron al presidente que la Constitución protegía. Por encima de la Constitución ya ahí hay un golpe de Estado. Porque había un fuero integral al presidente que impida que cualquier instancia administrativa lo juzgue. Y hoy estoy siendo juzgado por una instancia administrativa ilegítima en ese papel, porque 3 magistrados firmaron un concepto o un fallo, no importa, sin su competencia, quitándole el fuero constitucional al presidente de la República, sin ley y sin reforma constitucional alguna. Eso no es un error, eso no es inocente, está predeterminado. Porque inmediatamente entonces una investigación chambona. Y es así como se mezcla un poquito de todo, porque empieza hablando del presidente del Congreso, pero termina de nuevo atacando al Consejo Nacional Electoral, el concepto del Consejo de Estado a propósito de la competencia para que investiguen los topes de su campaña. Y miren, Néstor, que también termina hablando de economía y del limbo en el que literalmente están metidos hoy el Congreso y el gobierno por el tema del presupuesto general de la nación. Así que este discurso del presidente le sigue costando políticamente en el Congreso, donde por ahora respaldan al presidente de esa corporación, al conservador Efraín Cepeda. Estás escuchando Blue Radio.